El cannabis cuadruplica el riesgo de tener diabetes tipo 2. Sí, eso dicen los titulares, ya que en septiembre, el 14 de septiembre de este año, el doctor Ibrahim Kamal presentó un estudio en el Congreso Europeo de la Diabetes donde se muestra determinada relación entre los usuarios de cannabis y el riesgo de contraer diabetes tipo 2. El trabajo realizado a partir de bases de datos de salud de 54 organizaciones concluye que las personas con diagnósticos vinculados al consumo de cannabis tendrían un mayor riesgo de desarrollar diabetes en un plazo de 5 años. Sin embargo, al examinar con mayor detalle la metodología y los resultados, surgen falencias importantes que impiden establecer una relación causal entre ambas variables. Este informe expone dichas limitaciones, contextualiza los hallazgos en el marco epidemiológico global y alerta sobre la lectura reduccionista que suelen hacer algunos medios de comunicación al difundir este tipo de estudios. Falencias metodológicas. Diagnósticos vinculados al cannabis. El grupo de estudio se conformó con individuos que tenían registros médicos de diagnósticos vinculados al consumo de cannabis, lo que incluye desde uso ocasional, intoxicación, abstinencia o dependencia. Esta categoría es amplia y difusa y mezcla perfiles muy distintos de usuarios. Además, en muchos casos, el cannabis no es la única sustancia consumida, lo cual introduce sesgos adicionales difíciles de controlar. El grupo de control se seleccionó entre más de 4 millones de personas sanas, es decir, sin consumo de sustancias ni enfermedades crónicas. Luego, mediante Propensity Score Matching, que es una técnica estadística, se redujo este número a 86.414 individuos para emparejarlos con el grupo cannabis. El problema es que este procedimiento produce un grupo control artificialmente sano, poco representativo de la población general, lo que agranda las diferencias de base entre los dos cortes. Variables no consideradas. La diabetes es una enfermedad multifactorial influenciada por genética, dieta, nivel socioeconómico, actividad física, obesidad, entre otros factores. Muchas de estas variables no estaban presentes en la base de datos utilizadas. Por lo tanto, aunque el estudio haya emparejado en edad, sexo y algunas comorbilidades, no pudo corregir por la gran mayoría de determinantes que explican la aparición de la diabetes. Contexto epidemiológico global. Uno de los hallazgos principales del estudio fue que el 2.2 de los consumidores de cannabis desarrolló diabetes en un plazo de 5 años frente al 0,6 del grupo de control. La diferencia absoluta de riesgo es 1,6%. Ahora bien, si se observa la evolución global de la diabetes en la población adulta, los datos son similares. Según la IDF Diabetes Atlas, entre 2019 y 2024, la prevalencia mundial aumentó de 9,3 a 11,1, es decir, 1,8 porcentuales en solo 5 años. Esto significa que el incremento de diabetes atribuido al consumo de cannabis es prácticamente equivalente al aumento natural que se ha registrado a nivel global en la misma ventana temporal. En otras palabras, el estudio no demuestra un efecto particular del cannabis, sino que probablemente refleja la misma tendencia epidemiológica que afecta a toda la población. Causalidad versus correlación. El propio informe reconoce en su sección de limitaciones que debido al diseño retrospectivo no es posible concluir que el cannabis cause diabetes. La ausencia de información sobre patrones de consumo, la falta de control sobre la dieta y los hábitos de vida, así como la imposibilidad de descartar factores genéticos, refuerzan esa conclusión. Si el mecanismo sugerido fuera únicamente el aumento del apetito, tampoco podría atribuirse al cannabis, sino alimentos escogidos por la persona luego de consumir. En ese caso, son los hábitos alimenticios, como el consumo de azúcares, harinas refinadas o ultraprocesados, los que influyen en el riesgo de diabetes, no la sustancia per se. Pese a estas advertencias, los titulares que circulan en prensa suelen simplificar los hallazgos a frases como «el cannabis cuadruplica el riesgo de diabetes». Este tipo de enunciados generan alarma social sin explicar las limitaciones del estudio ni contextualizar los resultados en la realidad. El problema radica en que la mayoría de la población solo accede a los titulares sin leer la letra pequeña. De este modo se termina reforzando un mensaje sesgado que estigmatiza a los usuarios de cannabis y no aporta una discusión científica seria sobre los riesgos y beneficios de la sustancia. Conclusiones. El estudio presentado constituye un aporte de datos interesantes, pero con importantes limitaciones metodológicas.
Los grupos comparados no son equivalentes. No se controlan adecuadamente las variables determinantes de la diabetes. La diferencia de riesgo observada es prácticamente igual al aumento global de la enfermedad en el mismo periodo, y el propio informe reconoce que no puede atribuirse la causalidad al cannabis. Por lo tanto, los resultados no deben interpretarse como evidencia de que cannabis aumenta el riesgo de diabetes. Más bien, deberían motivar investigaciones con diseños más robustos que permitan aislar verdaderamente los factores de confusión y evaluar con rigor los posibles efectos metabólicos de la planta. Mientras tanto, es imprescindible que los medios de comunicación ejerzan un rol responsable, evitando titulares sensacionalistas y difundiendo información con el contexto y las matizaciones necesarias. Urugrow, tu puerta de entrada al conocimiento.